de la gente que volvió. Está. Bueno, volviendo a esto, para terminar el trabajo práctico lo que había que hacer era calcular solicitaciones y hacer la tabla de resumen. Vamos a ver si salió. Y calcular deformaciones. Las deformaciones se comparan contra un valor admisible, que depende del tipo de elemento, si sea una viga o sea una columna, es distinto. Las deformaciones verticales en vigas, en techos en general, acá le falta una parte de la tabla que es flecha total, L sobre 200, y flecha por carga variable o sobrecarga útil, L sobre 250. Entonces, ¿cómo se completa la tabla del final del trabajo práctico? ¿No? Voy a empezar con esta parte que estamos preguntando y después vemos. ¿Por qué hay dos? Porque, en principio, si es la flecha total, acá iría, no voy a ver a ver si puedo ver ahí aunque sea alguien, que habla. Vamos a ver así. Acá iría, como la flecha total, L sobre 200. Acá en L, como es una ménsula hay que multiplicar por 2, 2 por, digamos, si se fijan en la tabla del CIRSOC dice distancia entre apoyos, para ménsulas L se debe ser 2 veces la longitud del voladizo. Entonces te permite más deformación en ménsulas, porque sabe que se deforman más. Entonces, esta L acá no es 5500, sino que es 2 por 5500 milímetros. 2 por 5500, porque me acuerdo que medía 5500. Bueno, eso ya lo tengo mal. Claro. Y Yo también la admisible me tengas esa cuenta. Bueno, de 2 es 27 milímetros, ¿no? ¿Será? Sí, igual en mi caso Algo más verificaba simple. con 5500, así que con esto tendría que verificar más todavía. ¿Verificaba? Bueno, vamos a ver. Sí. Entonces, cuando vos ponés, y en este caso de flecha total, vos tenés que tener en cuenta todas las combinaciones de servicio. Es decir, todas las combinaciones, estas de acá, ¿no? A ver cómo hago para calcularlas. Solamente las de servicios, no las últimas. Solamente las de servicio, no las últimas. Las últimas son para calcular solicitaciones y para rellenar la tabla de solicitaciones. Las deformaciones son estados de servicio y se deben usar las combinaciones de servicio que no mayoran, o también les llamamos combinaciones sin mayorar, que no mayoran las cargas. Por eso tienen uno o menos de uno los coeficientes. Son estas. En tu caso era sencillo, porque era D más LR, que sería esta, D más LR, o D más 0,75 LR, o D más H. Que eso tendrían que haber puesto en sus programas. Hay varias combinaciones. Entonces acá me tendrían que decir qué combinación es la que produce la mayor deformación. Bueno, no sé, D más algo. D más W, X2, o lo que fuere. Y bueno, la deformación que te da el programa, porque si bien es una ménsula se podría hacer a mano, si lo funciona un programa, el nudo, el extremo de la viga en nudo, digamos, este punto, desciende una flecha. Y ese es el valor que tienen que tomar. ¿Cuál tiene que tomar? El mayor para todas las combinaciones. ¿Sí? No sé si alguno compartió el programa. Walter, ¿lograste que alguien comparta su programa? Una pequeña explicación nomás del RAM que nos Bueno, compartió Lucas. Una duda que entonces había. si acá me dio 30, esta es mayor a la admisible y no verifica. ¿Se entiende? Porque la real es mayor a lo que el reglamento admite como admisible. No sé Perdón, cuánto ¿la era acá. admisible es 55? ¿Cómo? ¿La admisible no es 55? La admisible es 55, tenés razón. Dice cualquiera. No multiplique por 2, es 55. Dividí y no multipliqué. Sí, es 55. Porque 2 dividido 55, saco dos ceros, 55. Entonces, si me dio 30, que no sé, Jorge, cuánto te dio a vos, que me dijiste que te daba, ¿cuánto te daba? Por ejemplo, Estoy justo fijándome eso. si Estaba me dio tratando de 30, encontrar el entonces la PDF. admisible es mayor a lo que soy, verifica. Así se completaría esta tabla. Y bueno, algo parecido hay que hacer acá abajo. ¿Qué pasa? Cuando dice flecha por carga variable, generalmente es para entrepisos, pisos metálicos de hormigón. Acá se considera L sobre 250, la admisible, o sea, es un poquito más restrictiva. L sobre 250 dará 50, 48. No bien. Lo mismo. 44. 44. Sí. Bien, 44.
Y los estados de carga que deben considerar acá son estados de carga simples. Es decir, en su caso puede ser LR. O si hubiera, podría ser L. Esas son las sobrecargas variables. En Claro, este caso no hay nosotros L. en nuestro caso la Sí. deformación las consideramos con todas las combinaciones, tanto de servicio como últimas. No, está mal. Y la máxima Ah. deformación me dio de 11 milímetros. En Bueno. una carga última. Está mal. Esa deformación es como irreal, digamos, no debería producirse, porque eso es la deformación en la rotura. Y a mí lo que me interesa es cuánto se deforma la estructura en servicio. En Perdón, servicio. perdón al chat. Que da una forma de carga en viga. Muestren el error de la carga horizontal, que de una forma carga la viga y de otra forma no. Ahora, Rodríguez, Federico, ¿qué está diciendo eso? Porque nosotros cuando cargamos en el RAM, eso creo que es lo que está diciendo, cuando cargamos en el RAM, le pusimos la carga a la viga y cuando la poníamos de una forma no la consideraba y cuando la cargábamos de otra forma la consideraba. Y no sabemos por qué. Eso es lo que está diciendo. Me tendrías que mostrar. Ahora lo vemos, si querés. Entonces, estos son flechas por cargas variables, no por combinaciones, ¿sí? O flecha total. Y el concepto, de vuelta, es lo que está acá, que es bastante importante, digamos. Cuando uno tiene que ver el estado límite último, los reglamentos LRFD lo que hacen es considerar la rotura, el agotamiento de la sección. Por eso mayoran cargas y minoran resistencias. Por eso usamos cargas últimas mayoradas para solicitaciones. En cambio, la deformación, incluso las vibraciones, pero sobre todo las deformaciones para las metálicas que son importantes, son deformaciones en servicio, con la estructura funcionando. Entonces no mayoramos las cargas, las combinamos estadísticamente para decir, bueno, los reglamentos tienen toda una estadística atrás de combinación, de decir, no puede ser que esté todo, no puede ser que esté D más LR más todo el viento. Habrá combinaciones que debemos considerar, o sea, considero el peso propio, porque el peso propio uno podría equivocarse, pero es difícil equivocarse en la carga. Con 75% de LR, es una opción. Considero el peso propio con un viento. Considero el peso propio con el 75% del viento y el 75% del LR. Esa combinación tendrías que tener vos también, ¿no? Entonces, de esa forma... Sí, todas las combinaciones las tenemos. Bueno, pero las deformaciones se sacan solamente seleccionando combinaciones de servicio. Y estas van para la tabla de solicitaciones, que no deben considerar las de servicio, porque es la sección en rotura. Entonces, ahí va, en el TP, combinaciones, lo que sería AL, creo que en el trabajo práctico le pusimos AL. No. ¿AL? S, combinaciones S. Sí, las de esfuerzos máximos me lo dieron las últimas. Claro, eso sería lógico, ¿no? Es lo lógico. Y acompañado de los esfuerzos máximos también me dieron las deformaciones máximas, que también es lógico. Es lógico, claro, bueno. pero no son reales, porque en esa situación está como rompiendo la sección, digamos. No debería producirse esa deformación. Cuando se produjo, se rompió. Yo necesito saber cómo se deforma en servicio para ver si es admisible o no en cuanto a la estética, por ejemplo, en cuanto a que si una viga se deforma demasiado, te rompe un vidrio, un edificio metálico con un curtain wall, que en definitiva está sujeto a la viga, el anclaje, de alguna manera a través de un elemento especial. Si se forma demasiado, se pansea mucho, te rompe el vidrio. Entonces hay deformaciones que son estéticas, hay deformaciones que son constructivas, y esos requerimientos son generales y el CESOC los da. Después cuando uno hace un proyecto metálico, y con arquitectura incluida, no solo la parte de estructura, hay mayores exigencias de deformación. Por ejemplo, si es un curtain wall, no es L sobre 200, debe ser L sobre 1000 la deformación de la viga. Pero eso ya es requerimientos superiores. Estos son mínimos para... También lo que pasa muchas veces, no sé si vieron algún alerito de hormigón que está todo, viste, las casitas que lo hacen así nomás, todo pandeado, queda feo, parece que se va a caer. Hay cosas que tienen que ver con las deformaciones que molestan a la vista. ¿Me explico? Entonces, es importante usarla de servicio. Un segundo, por favor. Mira. Ahora sí. ¿Bien ahí? ¿Querés mostrar eso, Jorge? Sí.
No sé si todos están usando el RAM, Eh, algún otro está usando otro programa. Yo no tengo el RAM acá, le voy a decir a Lucas que no sé si Ah, está dale. Entonces, de acá irían forma, las no sé combinaciones si de está. servicio. Bueno, otro compañero. Sí, acá estoy yo. ¿Qué querés que comparta la pantalla? El RAM para ver eso de la carga en la viga. Bueno, mientras sigo con las deformaciones. En la columna, las deformaciones se verifican en el hombro de la columna, o sea, en la parte del nudo, arriba. Tengo que ver cuánto, debido a carga de viento, se deforma este nudo y cuánto se desplaza, que cuando se deforme esto se va a deformar exageradamente así, cuánto se desplaza en horizontal, cuánto es el desplazamiento del nudo este en horizontal, digamos, ¿no? Este es el delta X. Y ese valor también es un nudo para el programa, es este nudo que está acá arriba, y tengo que tomar H sobre 350. ¿De dónde sale esto? De vuelta, de la tabla del anexo del CIRSOC, 301 apéndice L, no es anexo, es un apéndice, que te dice altura total del edificio sobre 300. Claro. Debido, acá te dice la carga, debido a viento, no todas las combinaciones. Debido al viento, entonces ustedes tienen que fijarse ahí, O sea que esto es debido a la carga pura del viento. claro, puro del viento, sin considerar peso propio, más exigente, porque el peso propio es estabilizante en este caso. X1 o WX2 o el que fuera. Entonces, si es sobre 300, la altura total no me acuerdo cuánto era, les da un valor, y 220. esto sale del 220, bueno, 3 por 321 será, 3 por 721 será 70, 71, de 3, 7,8 milímetros, me parece algo así. 7 ahí, O 7,8, 7,3. No, 7,3 me parece. ahí va, 7,3. Entonces, esto no sé cuánto es del programa, seguramente no de, y ahí me dicen, tenemos que verlo en el RAM, según tiene corrido, 220. Me parece que no es 220 igual, porque 220 es la altura 220 la es altura de la 2200. columna. 2200 milímetros. 2200. Sí, pero es la altura total del edificio. Esa es la duda que tenía, si ahí va la altura de la columna o los 2700, que No, es la va altura acá, total de. la altura Ah, total del bien, edificio. 2,7 es. eso lo hice bien. En este caso es la altura total del edificio. Yo lo tenía mal entonces. Está. Viste que dice HT y acá abajo dice H sería altura de la columna, cuando te pone H solo, en otra parte de la tabla. HT es altura total del edificio. En este caso es. Me mareé, acá. Chiqui, 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 chiqui. 2700. Dividido 3, Entonces 90. son 9 9. milímetros. Sí, 9. Bueno, te digo borrarlo. Bueno, si alguien quiere compartir. Acá estoy, Fernando. Te Habilitame tengo si que querés dar. para compartir. Carla, sí, ya te compro. Ya te digo. Como veo, participantes. No me deja. Ya está, pero tendrías que dejar de compartir vos, me parece. Creo que ya está A mí como me aparece un anfitrión. cartel que dice que tendrá la función de compartir en pantalla. Si querés le pongo que sí ya directamente. Dale, sí. A ver ahí. Yo quiero apagar. Ahí ¿Se ve está. ahí el RAM? Sí. Ahí estoy viendo, sí. Bueno. ¿Qué Le me estás explicamos a Jorge lo que nos pasaba acá con la carga. ¿Eso querías ver vos? Jorge. Eso fue lo que uno preguntó, que capaz que Fernando, como lo usa, sabe el porqué. Lo que pasaba Sí, con el viento. Con el claro. viento, acordate que eran las cargas de viento. Por ejemplo, esta carga que nosotros tenemos acá, Sí. si la cargamos directamente acá, le ponemos 0,97. Porque esos son los dos valores de la distribuida. Sí, pero Sí, nosotros nos rectángulo. pasó esto. Mirá lo que pasa Pero ahora. Cuando le ponemos así, si nosotros lo cargáramos de esta manera, Sí. así quedaría igual que hoy. No entendí, para. Distribuida 1. Valor Claro. 1. Visualmente queda la distribuida de la misma manera si nosotros lo cargáramos así que como estaba recién. ¿Ves que correr el aparece? programa ahora y de última. Sí, pero para, esto no, este programa mismo. Acá abajo a la derecha, abajo a la izquierda, perdón, abajo del menú, hay unas, ves que dice
una carguita ahí, carguita Z, carguita distribuida. Más arriba, ¿dónde estás? Más Ahí. arriba. Más arriba, más arriba, más arriba, lo rojo. Ah, el esta menú de rojo. acá, sí. Esa, toca esa. Ahí pone local -2. Local -2. O 2. Depende de cómo esté el eje, ¿no? Pero bueno, Sí. es lo mismo. Pone el valor. Y ahora buscar la triangular. ¿Ves que dice Select Load Type? Busca triangular. Ahí arriba. 0.97. Y acá arriba sería. Esa. Sí, toca Así. esa y pone Initial Value. Ahí está. Armala así. De acá Initial directamente Value las combinamos. 0. Y claro, te conviene armarla de ahí. Este sería 0.97, ¿no? Sí, pone OK. Ah, pusiste Add, no pusiste Replace. Tenés que poner Replace. Toca de vuelta. Tenés que seleccionar solamente Selecciona solamente la columna. viga. Solamente la viga. La viga. Ahí va. Y pone local 2, me parece que estaba bien, sí. Replace, donde dice Options abajo, en vez de Add to Existing Loads, Sí, replace. Replace. Ahí. Ahí. Ok. ¿Estás ok? Sí. Ahora sí. Inclinamos un poquito, ¿viste? Sí, porque tiene que ser el eje 2, está bien. La carga de viento es perpendicular a la Ajá. superficie, no es gravitatoria. Está bien. Eso le va a pasar en el integrador también, es perpendicular a la superficie, por eso va en el eje 2 local de la barra. Listo, a partir de ahora cargamos de esta manera entonces. Sí, ahí debería andar. Está bien. Debería andar. Correlo y fíjate a ver si dando. Sí, a ver. Bien, está bien. El momento está bien. Corte está bien. Sí, así esta cumple bien. Lo que nos pasaba hoy es que nosotros la cargábamos directamente desde acá arriba. Nos quedaba visualmente igual que esta. Bueno, no con la misma inclinación como quedó Sí. acá, ¿no? Un poquito menos gravitatorio como estaba. Pero al cambiarlo, los valores estos, y acá donde dice dist, la distancia, nos quedaba visualmente igual, pero cuando poníamos momento o corte, No estaba mal. aparecía. No aparecía. No, pero se ve que lo que hay que tocar son los value y el porcentaje yes. Distribuida. Ah, porque lo que está. Sí, estaba mal dibujado, porque lo que se está diciendo es: el valor 1 es el valor 1, el valor 2 es en cada extremo. Distribuida 1 es. ¿Qué porcentaje? El 10 quiere decir porcentaje. Mm. Entonces, si pones distribuida 1 y le pones 10, 50%, pones un 50 ahí. Te la va a crear a partir del 50% la carga. Ahí. ¿Entendés? Claro. ¿Entendés lo que hace? Sí, Es por sí, si no la querés aplicar en toda la barra. Y si le sacás el porcentaje, te lo va a quedar a los 50 metros o a los 50 centímetros, depende de qué estás trabajando. Ponele que no. Ah, se va a ir a cualquier Se va a lado. tomar a valor neto de metros Claro. por unidades. ¿Ves? Se fue para el otro lado. Porque está mal, se está rompiendo la carga, ¿no? Porque está a 50 metros. ¿Ves? Te lo está Sí, yendo a sí. 50 metros para allá. ¿Entendés? Está bien. Entonces te conviene Sí, ponerle sí. siempre porcentaje, trabajar con porcentaje del miembro, y en tu caso es 0,100. No sé por qué la dibujaba, la verdad, soy sincero. Porque lo habíamos puesto al revés. En vez de poner distancia 1 en 0 y distancia 2 en 100, habíamos puesto distancia 1 en 100 y distancia Acá. 2 en 0 y habíamos invertido los valores de las cargas. Está bien, es lo Habíamos puesto mismo. así, y acá No, no es lo poníamos mismo. Ese es el problema, que no nos daba lo 0.97, mismo. acá poníamos 0, ves que queda así, visualmente queda igual, lo calculo, y vengo acá y mira, ves que acá los momentos no dan, el corte no está, ¿ves? Eso nos había pasado Nada. y no entendíamos por qué, hasta que nos Y dimos lo cuenta habíamos de que porque la cambiándolo se primera vez que acomodaba. lo cargamos así. Después nos dimos cuenta que no podía hacer los resultados que no nos daba. Gira un poquito, a ver, gira en 3D. Y volví a tocar los momentos. ¿Está corrido? Toca el Sí, corte. está girado. ¿Corte? No. No carga la viga. La columna sí la cargaba, pero la viga no la cargaba. Y no Bueno, supimos ese por es qué, el hasta que problema por allá nos de dimos esta cuenta versión que del al RAM. invertir eso se Hay un acomodaba. RAM que es el 8BI, que no es el RAM Advanced, es el RAM 8BI, que es un poquito mejor, más nuevo que este, que anda mejor. Esto nunca había pasado, no debería pasar. Pero usa el menú de abajo. Está bien. No debería pasar Así eso. que, nada, es raro, ¿viste? Lo que no. Bueno, ahora para volverlo a la normalidad, ¿cómo era esto? Ya se me fue a cualquier lado. ¿Cómo lo pongo para que quede de frente? Así, ¿no? Ahí está. Tenés un menú Ahí está, desplegable, tenés algo. ahí más o menos quedó. Bueno, entonces listo, directamente trabajamos con las cargas de acá abajo. Sí, sí, Toco la la aplica barra, mejor. vengo acá, Se ve que es un local, tema, es un 2, bug del programa antiguo. 0.97, así sería. Ahí va, listo. Buenísimo.
Bueno, no No. sé si hace Salió, falta entonces, revisar entonces algo más de acá. No sé si no, querés lo que que... entendiste, lo que hay que hacer, ¿no? Sí, 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 Hay sí. que sacar las deformaciones de esos dos nudos que veo ahí, el cero, esos dos nuditos que están en celeste, tenés que sacar las deformaciones para estado de servicio, uno la deformación horizontal y el otro la deformación vertical, o sea, en el hombro tenés que tomar, ese es el alero superior, ese es el Este hombro, de acá. o el alero inferior, sí. Ese, la deformación horizontal para todo el estado de servicio, y en el otro toda la deformación vertical para estado de Todo lo que servicio. es... Y Claro. te llevas esos valores. Perdón, en el hombro Mm. solamente lo de viento, debido a estados de viento. ¿Lo vemos ahora? ¿Querés que ponga ahora en los Podés ponerlo si resultados? querés. Mm. A ver. Está bien así, ¿no? El- Seleccionado los... Sí, lo que es... Maximum Def sobre L no, sacalo. Ese no. Y vos ahí no quiero. Lo que te conviene es no mezclar peras con bananas. O sea, cerrá Claro. esto, agarrá el nudo y poné displacement nada más. Ah, Ahí agarro está. solo el nudo ese Claro, y ponés displacement. No. para que toque cualquier cosa. Vale. Reportes, análisis de resultados, Arriba, no primero. desplazamientos. Eso sacalo. Esto lo saco. Este de acá. Desplazamientos. Claro, y solamente seleccioná las de viento. Anda a la derecha Y arriba, no, solo no. las de viento. O sea, todas Sí. estas las saco. Sacalas, sacalas. Y bajá. Y Y solo, poné, ahí está, ahí solo está, las ahí de está. viento. Ok, Esas nomás, ¿no? Ahí estamos. claro, Ahí está. ahí está. Lo que se corre en X es 65 ¿qué? Metros, 65 centímetros, puede ser, durísimo. Es ¿O un no? montón, ¿o ¿Está en no? metros eso? No, no puede ser. No, está en milímetros, está en No, milímetros. está en La llave milímetro. es en milímetros. Ah, me asusté. Bueno, te está llevando 4, ponele. Sí. 4. Y vas el trabajo de A4 y da 9, está bien, verifica. ¿Eh? ¿Cómo dijiste recién, Fernando? No entendí. ¿Cómo de 4 Y qué? el máximo de estos es el W3, que es -4. No importa si es más Ah, o menos, porque es está a la bien. izquierda El o a la máximo es derecha. este. Sí, menos Sí, sí, 5, porque ponele. I Ponele es que sean vertical, 5. I es vertical y Z fuera del Sí, plano. Así que Z no hay, I es está vertical, que bien. no me molesta porque no se deforma axilmente la columna, como Nada. verán. Sí, ¿No? el Entonces, mayor de estos es este de acá. sí, pero eso es insignificante. Es Sí. -4. Entonces -4 o 4, porque -4 quiere decir que va en contra del eje del RAM, pero se movió 4 centímetros a la derecha o 4 centímetros a la izquierda. Sí. ¿Entendés? Sí, Entonces sí. es 9 contra 4, verifica. Porque la admisible es 9, la Listo. real es 4, verifica viento. La Está deformación por bien. viento. Bien. O sea, lo que yo voy a anotar ahora, cuando querés dejar de compartir. Sí, sí. ¿Entendieron la tabla cómo se hace? Ya que estamos con ustedes. ¿Entendieron la tabla? Yo tenía una consulta de la tabla, pero Sí. no sé, Veamos. igual estaba seguro de lo de los signos, le preguntamos a Fernando. No, preguntémosle, así de paso también, ya veo que estaba errado yo. En Sí. la tabla que había en esa, ¿los valores se toman como absolutos o con los signos? Por ejemplo, Con los signos. con los signos, bien. Sí. Ah, No listo, cambia entonces. mucho. Esto sí es importante porque uno es tracción y compresión, pero en este caso lo que cambia es de qué lado está la fibra comprimida, pero Ujú. después dependerá cómo está arrastrado el perfil, que ya lo vamos a ver, pero en este caso lo que hay que hacer es traer los esfuerzos máximos y sus pares concomitantes, se dice, ¿sí? O esfuerzos concurrentes. Entonces acá, en el trabajo práctico, esta es la tabla un poquito más resumida, lo que tienen que hacer son 6 renglones ustedes, por eso esta es la tabla más general, que les va a pasar en el integrador, que puede ser que haya 2 cortes, que puede ser que haya torsión, que no va a haber, pero bueno, ustedes tienen que ordenar una para columnas y una para vigas. Entonces, seleccionando solamente la viga, tienen que sacar los esfuerzos para todas las combinaciones últimas ahora, ¿sí? Porque son solicitaciones máximas, solicitaciones mayoradas, combinaciones últimas, son todos sinónimos. Y van a ordenar la que tenga el mayor axil y todos los esfuerzos que corresponden. La que tenga el menor axil, puede ser que uno sea negativo y otro no, ¿está? Y todos los esfuerzos. No pueden, porque es incorrecto dimensionar el máximo axil con el máximo momento. Ustedes saben, el axil produce tensiones axiales y el momento, en definitiva, es resistido por una sección con tensiones axiales. Entonces hay ya lo vamos a ver al final de este módulo, del módulo que está dando Rodolfo, que recién comienza, de esfuerzos, hay una interacción, como pasa en hormigón también, entre momento,
una interacción en flexocompresión o flexotracción hay interacciones. Entonces la sección tiene que resistir los dos esfuerzos, aparte del corte. Y pasa lo mismo con corte y torsión, son tensiones tangenciales. Cuando uno tiene que decir cuánto vale la interacción en esa barra, tiene que analizar el axil con su momento, ¿sí? Y la clave es que es para ese elemento, el elemento va a ser el 1 o el 2, para esa combinación, que va a ser a la U3.1, no sé cuál será, pero ¿eso qué quiere decir? Que es un elemento en una determinada sección, en una condición de carga. Puede ser que el valor de momento acá sea otro y sea la combinación U4.2. Claro, las vemos, ¿no? Entonces, no se produce en la misma sección este axil y este momento. Entonces yo no puedo mezclar peras con bananas, no puedo agarrar el máximo con el máximo, porque estoy sobredimensionando. Es un estado que la barra no va a resistir nunca, porque cuando esté en esta combinación, el axil vale esto y el momento vale esto. Y cuando esté en esta, el axil puede ser que sea más bajo. Puede ser que en este caso es muy sencillo y van a dar igual. El integrador no. Entonces, cuando esté acá, me aseguro de tomar el máximo momento con su axil correspondiente, porque es otra situación de la vida útil, es otro momento de las cargas, es otra combinación que estoy evaluando. Tiene que ver con cosas que no pasan al mismo tiempo ni en la misma sección, porque nosotros en definitiva verificamos secciones solicitadas a un esfuerzo. Y todo esto de las cargas, del RFD, de la progresión estadística, tiene que ver con entender de que son estados de carga independientes que se combinan, porque obviamente suceden a veces al mismo tiempo, pero no puedo decir, bueno, como venimos haciendo hasta ahora en ingeniería, el máximo momento y el máximo axil. Y como les venimos diciendo en los ejercicios, P vale tanto, M vale tanto. Ya se acabó eso, ahora hay que encontrarlo nosotros. Para eso hay que mezclar. Si uno agarra este máximo con este máximo, uno lo puede verificar y va a estar sobredimensionando la barra porque son estados que no se producen. O sea, nunca va a resistir esto con esto, porque están en distintos momentos de la vida útil. Y para eso está esta tabla nada más, para que se preparen para lo que se viene. Acá hay una sola columna y una sola viga. En el integrador no hay una sola columna y una sola viga. Y la tabla se hace más grande, como esta que está toda tachada, ¿no? Que no va a estar tan tachada. Van a ver que en el integrador muchos esfuerzos van a dar 0 también. ¿Sí? Y las podemos borrar después. Pero bueno, la tabla completa es esta. En el caso de ustedes va a quedar así, porque solamente tienen axil, un corte en el plano y un momento. Y van a traer 6 renglones de esos esfuerzos. ¿Quieren compartir el RAM y lo vemos? ¿Ya lo hiciste esto, Walter? Esa parte sí intenté explicar. La otra duda, ¿Se entendió? la otra Sí. duda que me surgió también. Dentro de, por ejemplo, el axil, yo tengo el máximo y el mínimo. Claro, Sí. pero ese máximo se puede dar en la combinación 1, 2, 3 y el mínimo se Sí, puede dar en la sí. combinación 1, 2, 4. Claro. Claro, es que seguro. Esto seguro que no se produce al mismo tiempo, si no, eso no tiene sentido. Como en este caso es una sola viga, pero puede ser que si yo tomo todas las vigas del pórtico, puede ser que sea igual. Es rarísimo, no debería pasar, pero sí, Claro. es muy raro. En este caso hay una sola viga cubierta. En cambio, en el integrador tienen varios pórticos. Un pórtico del extremo va a tener el viento distinto que el pórtico del medio, va a tener menos carga porque tiene menos influencia, entonces van a ver que hay variaciones. Y nosotros vamos a sacar una tabla para el nudo, una tabla para la viga, una tabla para el nudito, una tabla para la columna, una tabla para el puntal, una tabla para la cruz. Vamos a hacer muchas tablas de estas al integrador. Ahí viene la cuestión. Pero bueno, es un paso más. Veremos un poco más para eso. Lo importante es entender el concepto de que acá tenés que poner el número de elemento, que el programa siempre te dice qué número de elemento es. Acá LC quiere decir, algunos programas, no sé cómo lo pone en el RAM, pero algunos programas ponen LC, que quiere decir básicamente Load Combination. Nada nuevo, digamos, todo viene del inglés. Para que dejes indicado qué combinación lo produce, y bueno, estos son los valores. Pero vos tenés que traer el axil de esta combinación en esa sección y sus esfuerzos concomitantes, estos dos. Ya se van a dar cuenta que este momento va a coincidir muchas veces con este que está acá abajo. Pero bueno, es una casualidad, no tiene por qué coincidir. ¿Mm? En este caso es muy simple, pero puede que no dé, puede que el máximo axil no se esté produciendo donde se produce el máximo momento. En este caso, como es un empotramiento, y solamente tengo un apoyo, y para la columna va a ser todo lo peor abajo. Entonces,
la sección va a ser crítica abajo y van a ver que generalmente se va a dar, pero en el pórtico no necesariamente. Es más importante el concepto que otra cosa, y saber llenarla. Bien. Walter, ¿qué más? ¿Qué más dieron? Tan mal no estábamos, Brenda, entonces. Tan mal encaminados no estábamos. No, no estábamos bien. Me agarró la duda, también me empezó a titilar, digo, para, a ver, recalculando. Pero no, estaba bien. No, esto, el final del TP, las deformaciones y lo de la tablita. Después bueno, chumeamos un poco, bueno, Luca aportó con el RAM. Hay unas Bueno, dudas que ¿querés había. mostrar el ramo otra vez? El resto tiene hecho el corrido, el TP, ¿todos lo terminaron ya? ¿O está por terminarse? Le quiero preguntar, Solo- profe. Sí, sí, nosotros terminamos, lo entregamos, pero ahora veo que la parte de las deformaciones la hicimos mal. Bien, Claro, ¿quién me iba a nosotros nos preguntar pasó algo? eso. No, te quería preguntar eso. Nosotros lo subimos al CBG, Sí. pero bueno, esto lo tenemos mal. Tendríamos que Bueno, se los corregirlo. corrijo y de última lo vuelvo a subir. Dale, genial. O me parece que te deja volver a subir. Yo ahora voy a extender Eh, la fecha un poco porque no lo habíamos dado bien esto, no llegué. Entonces voy a extender la fecha de entrega unos días más, el lunes, martes. Perfecto. Así que pueden volver a subir arriba de lo subido. Me parece que no hace falta que yo les corrija. Y corrijo la segunda versión. Perfecto. Dale, mejor. Dale, bueno. ¿Alguien tiene alguna duda de esto? Porque vamos a empezar con otro tema, si no. Esto es como muy importante. Quizás cuando estemos en el integrador, con muchas más barras, ahí les va a caer como en su momento eureka y te cae toda la ficha y decir, bueno, claro, por esto era eso. Cuando vean interacción, han dado ya en hormigón lo que es interacción, o también se le llama flexocompresión, flexotracción, el núcleo, los diagramas, interacción en hormigón. Sí. No es como hormigón esto, pero el concepto es similar. No es como hormigón, no hay diagramas. Hay una fórmula que estima cómo se tiene que comportar, cómo la capacidad de la sección a flexocompresión. Se llama interacción o ratio, que es clave en metálicas también, porque obviamente las columnas realmente están trabajando a flexocompresión o flexotracción. Entonces es muy útil y van a ver que vamos a hacer un montón. Pero bueno, vamos a volver sobre esto. Si alguno tiene duda, lo dice en algún momento. ¿Sí? Seguimos, empezamos a hablar del trabajo práctico 2. Un poco, aunque sea. ¿Sí? Vamos. Dale, no. Sí, sí. Vamos. Bueno, el trabajo práctico lo subí hoy. Así que se los voy a mostrar para que vean. Tiene un solo ejercicio de tracción, que es sencillo. Tiene algunos bulones ya. Para empezar a ver las cosas más reales, que es una cruz, por ejemplo. Vamos a dar un ejercicio de tracción, que es un ángulo en una chapa, se ve acá. Es la llegada de una cruz, por ejemplo, a una columna o a una viga. Y después vamos a hablar mucho de compresión. Vamos a hacer un ejercicio simplemente de pandeo, que ya vieron algo de pandeo con el profesor. Esta es la parte más importante de la materia, entender los ejes y las columnas, y vamos a hablar de pórticos, que es lo que mi intención es llegar hasta acá hoy, hasta hablar de la parte del concepto. Acá vamos a hablar solamente de esbelteces, que es lo más difícil, porque es la única parte que hay que pensar. Después hay que aplicar las fórmulas del reglamento, que Rodolfo ya las dio y las vamos a dar de vuelta. Pero bueno, esto es un pórtico con arrastramiento fuera del plano, por eso estaban los de Ziparcher 2, estaban esos puntales, son los puntales que dibujaron en 3D, digamos, que tienen que estar haciendo ya para empezar a modelar. Estos arrastramientos, ¿qué quiere decir el resorte? El resorte quiere decir que es un apoyo puntual, es un triangulito que no toma momento. No es un empotramiento, es un apoyo fuera del plano, está fuera del plano de la vía. Este es un pórtico desplazable y este es un pórtico indesplazable. Tengo una cruz, quiere decir que este punto no puede, se deforma, pero no se va del plano, no se va horizontal, no se va en horizontal ante la presencia de cargas obviamente horizontales, como es el viento. Entonces, el pandeo de la columna se comporta de una forma en este tipo de pórticos y el pandeo de la columna se comporta de otra forma. Se comporta igual, pero con otra lógica. El ejercicio 3 ya es lo mismo, pero sencillo. Es una columna sola, pero acá hay que hacer las cuentas. Hay que hacer las cuentas para un UPN, sin arrastramientos, arriostrado y con un perfil soldado especial, que es probable que tenga que calcular alguna propiedad.
porque no me acuerdo si está la tabla. Ah, no está la tabla. Bueno, acá les dejo las propiedades, así que tienen suerte, no hay que calcular mucho. Y por último, el más importante del trabajo práctico, que vamos a ver si llegamos hoy, están ya los nomogramas de pórticos, de Jackson-Morland, desplazables e indesplazables. Eso es un poco lo que vamos a ver hoy. Yo voy a tratar de empezar. No sé si vamos a llegar, sinceramente, bueno, me pasó hoy, no sé si vamos a llegar, es una clase larga. Pero bueno, por lo menos para ir avanzando con tracción. El ejercicio entonces dice, hay que verificar el ángulo, vamos a verificar el ángulo, no la unión, sino el ángulo, que es de 4 pulgadas por 4 por 3 octavos. Esto quiere decir que es un ángulo de alas iguales, ¿sí? Y 3 octavos siempre es el espesor. Atracción. La unión se plantea en las alas, con 2 hileras de bolones A325, que se van a ver qué es, y el del diámetro 5 octavos. Un detalle que no vimos todavía, pero vamos a ver ya para el trimestre que viene, es que en general el agujero es más grande que el bulón, porque tiene que entrar, una tolerancia. Entonces siempre los agujeros son un poquito más grandes que los bulones. La longitud es 4 metros, y les damos ya algo que la tracción requerida. ¿Sí? La tracción requerida es 280 toneladas. La solicitación requerida es lo mismo que la resistencia requerida es lo mismo que la solicitación. O sea, es la solicitación mayorada ya por combinaciones, por eso tiene una letra U, porque es la última, está calculada de alguna manera considerando todas las combinaciones últimas, y en esta cruz llegan 280 kN. Entonces lo vamos a verificar con el método del RFD, usando las fórmulas que corresponden. Tienen que saber la calidad del material, que es F24. Entonces, acuérdense que el reglamento para el RFD y también para tensiones admisibles, que se llama ASD, tiene esta fórmula, que es, digamos, la más importante. Van a ver que ahora vamos a empezar a ponerle una T acá y una T acá, y bueno, será tracción última, la tracción última tiene que ser menor o igual al factor de seguridad por la tracción nominal, ¿sí? O sea, la solicitación de tracción tiene que ser menor a la resistencia. De un lado a la solicitación, de otro lado a la resistencia. El reglamento, por una traducción poco feliz, a la solicitación le llama resistencia requerida. Después yo me acostumbré y tiene un poco de sentido. Digamos, es cuánta resistencia vos necesitas. No sé qué pasa, que estoy buscando mal esto. Quiero comentar. No me dejan acá. ¿No? RU, en este caso TU, es la solicitación. Que es la solicitación última. Por eso tiene una U, porque está con descargas mayoradas, trabajando con el RFD. Y N es de nominal, y es la que nos van a dar, como dice acá, los capítulos de B acá, del reglamento, y cada cual va a tener un distinto factor de seguridad. Este conjunto que está acá, conjunto phi por RD, eso se llama RN, perdón. Eso es la resistencia de diseño. O sea, cuando ya se le aplicó el phi, o sea, el factor de seguridad a la del nominal, esto es la resistencia de diseño, entonces siempre la resistencia de diseño tiene que ser mayor a la solicitación. Este esquema lo vamos a usar para todos lados, parece sencillo, pero es una pregunta teórica. Ese es el esquema de verificación. Porque yo voy a empezar a hablar de nominal, diseño. Entonces, nominal es el factor de seguridad, diseño ya el valor que vamos a aplicar. El ejercicio era ese, bueno, uno de los primeros que dice la norma es que en realidad, por un tema de montaje, los elementos a tracción incluso tienen un límite de esbeltez, que se recomienda sea menor a L sobre 300. LR sobre 300. O sea, L es la longitud de la pieza, que eran 4 metros. R en este caso es el R mínimo. ¿Sí? Menor a 300. Un detalle, y en este caso porque son ángulos. Voy a abrir la tabla si lo entienden. El R, como se sabe a esta altura, es el radio de giro. Y lo usan un montón en compresión. Generalmente hay un RX y un RI, pero el ángulo no es simétrico, entonces tiene varios radios de giro, unos máximos, unos mínimos, y después está el X y después está el Y. Si uno se fija en la tabla del CIRSOC, que creo que lo tengo en el drive, espero tenerla. No me acuerdo, estaba acá. Sí, acá está.
Los ángulos estaban al final. Si se fijan, la tabla les da una X, un valor Y, pero después hay un eje principal de inercia, el B corta, y un eje de menor inercia que es el C. Entonces hay que fijarse cuál de todos estos R, que poco feliz la tabla lo llama I, es el menor. En este caso es el IB corta. ¿Lo dice? Mirá, dice R radio de giro y acá lo pone como I. Mirá qué mal está esto. No me he dado cuenta. Bueno, pero hay que tomar el I. Me doy cuenta por las unidades y por la cuenta que está haciendo. En este caso, para el ángulo 4 por 4 por, dije 3 octavos, sería este caso, ¿no? 4 por 4 por 3 octavos. Fernando, Sí. ¿el RI no está al lado del momento estático? ¿El S? Perdón. Ahí. Sí, pero esto es X. Y fíjate que es más grande. Fíjate que acá vale 3,11 y acá vale 1,95. Ah, está bien. Sí, eso es para los ejes pero no está afectando. Cuando vos estás hablando de la esbeltez a montaje, es la pieza va suelta y se bambolea y se deforma. O sea, si vos haces algo muy esbelto, no trabaja. O sea, en tracción no importa la esbeltez. Es un requerimiento de montaje, porque se puede deformar la cruz cuando la vas a montar. Se deforma, se revira y no sirve. No te entra. Entonces es recomendable. Esto ya es algo bastante más avanzado, pero no es recomendable. Y el detalle es que hay un radio mínimo para los perfiles que es este. Es 1,95. En este caso es el super corto. ¿Sí? No se equivoquen ahí. Y tiene que ver con esto que dice acá. Obviamente es un tema de profesional, es una recomendación, no es limitante, creo que incluso no les va a dar bien, así que no se preocupen. Vamos a aplicar entonces el capítulo D para tracción. ¿Sí? D es tracción, en el reglamento que vamos a trabajar en la cátedra, es parecido también al CIRSOC, y lo primero que te pide es esta recomendación, que la vamos a considerar, pero no es limitante. Tiene que ver con el montaje. Siguiendo el capítulo D, hay que verificar básicamente tres cosas con un elemento asociado a tracción. La fluencia en el área bruta, que se produce una rotura porque se deforma el perfil, fluencia, ¿sí? Agotamiento de la capacidad de fluencia a tracción. La fractura en el área neta, es decir, donde está la unión, puede quebrar porque tengo menos área y se concentran tensiones. Entonces, para no castigar tanto, digamos, le deja tomar, en vez de la resistencia FI, le deja tomar la resistencia FU, el reglamento. Pero castiga y le pone 0,75 de factor de seguridad, cuando acá es 0,9. ¿Por qué? Porque es una rotura frágil. Esto se deforma, digamos, mucho, digamos, cuando ustedes habrán visto cuando rompieron una barra de tracción, primero se estira la sección, se estrecha, se estira y tiene una deformación importante antes de fallar. Una rotura dúctil, por eso el factor de seguridad es 0,9. Esta rotura es frágil, se corta la cruz, se cae la cruz. Entonces el factor de seguridad es más tipo corte, tipo rotura frágil, 0,75. Y una tercera cosa que le vamos a ver en la segunda parte de la materia, que es el bloque de corte, ¿sí? O block shear, que tiene que ver con que la pieza entera falle porque se desprende un pedazo de la unión entera. Este tipo de rotura es especial, esto que está acá abajo, y le vamos a dar en la parte de uniones abulonadas. Hoy vamos a hacer esto, el 1 y el 2. Lo único importante acá en tracción es que hay dos factores de seguridad, y no mezclar las cosas. Acuérdense que la tensión de fluencia es 235 para el F24, y la tensión de rotura la pueden tomar como 370 megapascales. Entonces, bueno, el reglamento lo que da es esto, es lo mismo traducido, digamos. Fíjense que fluexa en tracción en la sección bruta es esta fórmula, con este factor de seguridad, que lo pone T, y en la neta es esto. Pero, acá hay una aclaración. Acá, digamos, se usa el AG. El AG que salía de la tabla. El AG que vale AG 18,63, ¿no? Para este ángulo. Uso toda la sección. Y cuando voy a hacer esto me encuentro que acá dice área neta efectiva, ¿sí? Entonces hay que hacerle dos truquitos a este área para poder meterla dentro de la fórmula. El primero es considerar
realmente cuál es la línea de rotura. Por ejemplo, si estoy en 3 bolillos, como es el caso nuestro, tengo que tomar 2 caminos. Uno es toda la sección menos un bulón, que vendría a ser este camino 1. Toda la sección corto un bulón, le resto la sumatoria de la cantidad de bulones que corto, su diámetro por el espesor, o sea, le quito área. No sé si voy a poder dibujar, pero lo que estoy haciendo es básicamente viendo cuánto área estoy perdiendo. Yo tengo área acá, pero acá no está cortando la línea por ahí, entonces le descuento, esta es bastante sencilla, le descuento lo que el bulón me está cortando, es el área neta. Y cuando tengo 3 bolillos y están desalineados, si estuvieran todos los bulones, por ejemplo, en una hilera perfecta, digamos, a ver si puedo hacer. No sé qué hizo, me lo puse ahí. Bueno, esto tengo que hacer un AutoCAD, me parece. Si estuvieran todos alineados así, 2, 4, 6, no tendría la línea de rotura 2, en la cual, si bien paso por 2 bulones, para pasar por 2 bulones tengo una diagonal, o sea, recorro más área. Para que se produzca esta rotura por esta línea, tengo que recorrer más área, y eso lo tengo que tener en cuenta, porque no es, o sea, para poder desarrollar esto, la línea tiene que cortar, es más grande el área. Entonces hay un término que suma y un término que resta. Obviamente voy a restar los diámetros por el espesor de la chapa, en este caso el espesor del ángulo, que era 3/8, ese es el espesor que yo acabo de dibujar acá, esto es T, ¿no? Esto es T. Y se le agrega este término para tener en cuenta esta diagonal, que básicamente S es el desarrollo horizontal, y G es el gramil o distancia entre los ejes de las líneas de bulones. Con este término tengo en cuenta este componente de área. Entonces calculo los 2 caminos, el AN1 y el AN2, me quedo con el más chico, porque obviamente, mientras la que dé más chica, va a ser donde va a fallar. ¿Por qué? Porque si esto es constante, digamos, donde dé más chica el área, va a dar más chica el área neta, y va a fallar por ahí. Eso lo explica muy bien Rodolfo. Y a su vez hay un factor de retardo por corte diferido, o shear lag, que es un factor U. Entonces, a esa área neta la tengo que multiplicar por un factor U para tener realmente el área neta efectiva que va a ir a la fórmula. Esto está todo en el reglamento, entonces depende del tipo de unión. Está la tabla D31, tendría que abrir la norma, voy a abrir. Esta tabla es grande, pero bueno, puedo usar este caso, donde el factor es 1 menos X raya sobre L, siendo L el desarrollo de la unión, en horizontal, en la dirección de la carga, ¿sí? Esta tracción, desde el eje este hasta este eje, y X es la distancia entre la excentricidad entre el centro de gravedad y el plano de unión. ¿Por qué es esto? Porque en realidad, si uno hace la integral de las tensiones del ángulo, el ángulo es a toda tracción. La integral en realidad es una fuerza que viaja por el eje de gravedad, ¿no? Si uno integra todas las fuerzas, tendría que pasar por el eje del centro de gravedad, ese es el concepto. Ahora, yo tengo que transferir un montón de tensiones a un plano que está acá. Entonces tengo que, cuando está llegando la unión, se van a deformar las líneas de la tensión dentro del ángulo para poder materializar la unión y que pase por los bulones. O sea, la tensión que estaba acá, si lo voy a atar en este ala, tiene que deformarse la línea de tensión para, de alguna manera, digamos, pasar toda la carga al buloncito que está ahí. Y por eso aparece este corte diferido que castiga un poco la resistencia y el área neta. Bueno, hay varios casos, depende si es el ala de un ángulo, la espalda de un canal. Bueno, esta es la tabla, ¿no? También acá abajo hay uno que dice ángulos simples, se puede calcular, si luz calculados ángulos, se permite usar el mayor valor. Pueden tomar 4 más conexiones, pueden tomar este 0,60 o el máximo del caso 2. ¿Sí? Como dice acá, si U es calculado según el caso 2, se permite usar el mayor valor. El caso 2 es el caso que diría de arriba, este. ¿Sí? Las tablas hay que leerlas bien y son bastante indicativas. Tienen un grafiquito acá al costado. Es el caso nuestro, ¿no? Tenemos una chapa y estamos abulonando ahí. Ese sería nuestro caso. Sino también da un valor fijo como mínimo para tomar. Bien, ¿alguna duda de tracción? Es sencillo, pero
Tiene su cosita con esto. ¿Entendieron esto de por qué yo le agrego un poco de área? Porque en realidad para que se pueda materializar la rotura así, tengo que tengo que llegar hasta el otro bulón, hasta el otro agujero de bulón, que se produce solamente en este caso, que hay 3 bolillos. 3 bolillos se llama esto, el zigzag. Eso es 3 bolillos. Si no, esto sería eh, alineados, ¿no? Que tuvieran los 6 así, estuvieran bien alineaditos. Acá la línea de rotura es esta sola, porque lo mismo acá, y lo mismo acá, y lo mismo acá, hay una sola. Cuando hay 3 bolillos, puede haber estas dos situaciones. Si fuera más grande, si fueran 3 hileras, tendría que considerar esta que pasa por 2 y esta que pasa por 3. Después, por ahí uno podría considerar esta, que va seguramente como esta distancia es igual a esta, no vale la pena. Uno podría considerar la que quiera, ¿no? Podría ser así. Pero no tiene sentido, porque es mucha más área, va a dar más grande, nunca va a fallar por ahí. Va a fallar por la más corta, por la que menos área genere. ¿Se entiende? En este caso puede que falle por la 2, porque este bulón que yo dibujé acá no está, ¿no? Digamos, acá el resto uno solo, en esta fuente, en la línea 1, y acá resto 2, pero agrego un tramo. Entonces, dependiendo de la configuración geométrica, puede ser que una de más grande que la otra. Por eso hacemos las 2. Acá lo mismo. Acá resto 2 agujeros. Acá resto 3. Bueno, tengo una componente que agrega. Entonces, dependiendo de eso, tengo que quedarme con la menor de las 2 áreas netas, aplicar el factor de corte diferido, que Rodolfo también lo da en la teoría, y recién ahí puedo aplicar esta fórmula de, como dice acá, FU por AE. A esto lo multiplico por 0,75, no lo puse acá, pero vamos a hacerlo acá. Entonces vamos a hacer como queda la ecuación final, queda más o menos así. TU, que se acuerdan de los 80, vamos a dejar con unidades, kilonewton, tiene que ser menor al mínimo entre 0,9 por FI, ahora voy a poner estirado, por AG, punto y coma, si fuera Excel, 0,75 por FU por AE, o por AN por U, digamos, ¿no? Obviamente el AN me tienen que decir ustedes cuál es la más chica, la N1 o la N2. Pero la fórmula de verificación es esta, es la resistencia última, la resistencia requerida, que es la solicitación, tiene que ser más chica que el mínimo de las dos. Obviamente, estas dos tienen que ser más grandes, pero no verifica, puede que falle por acá o por acá, dependerá de la unión. ¿Sí? Cuando hay uniones, cuando hay agujeros, aparece la neta. Esta que está acá. El bloque de corte después lo vemos. ¿Pero se entiende cómo queda la ecuación al final? Acá tiene que decir si es 1 o 2. 1 guión 2 lo voy a poner ahí. Quisiera ponerlo más chiquito. 1 o 2. ¿Se entiende? ¿Alguna duda ahí? No, profesor, ahí lo que debería verificar es que la defluencia sea menor que la de rotura digamos, ¿Por qué? por una cuestión de seguridad. Porque esta es más frágil, decís vos, por la rotura esta es más frágil. Claro. Pero en realidad la resistencia de diseño, que es esto, es solamente cuando le aplicás el 0,9. Y vos pensás que esto es en rotura, ¿no? Está hecho el método de esta forma. Yo sé que esto es más frágil y lo está castigando de esa forma, pero con que si esta es más grande que esta, mejor. Bueno, eso es un criterio proyectista y tranquilamente uno podría forzar la unión para que se dé el caso. Y uno trata, y es lo que va a pasar en algunas uniones precalificadas con sismo, de que rompa el perfil, o se forme la rótula plástica, o rompa por flexión, y se forme se entre en fluencia, cosa de tener mucha deformación, antes que tener una rótula frágil. Es deseable, pero el reglamento no lo exige, en principio, para tracción. Y es un requerimiento más de sismo. En principio no lo exige, no impone la condición de que esta sea más grande que esta. Entiendo lo que decís, pero bueno, no lo está pidiendo. Es un criterio tuyo, proyectista. Vos podés forzarlo. Si vos sos el que hace la estructura, vos podés calcularlo y forzarlo. ¿Cómo? Bueno, cambiando la cantidad de bolones,
cambiando, buscar configuraciones que te aseguren eso. Pero en principio no es un requerimiento del capítulo de tracción. Es distinto cuando van. Obviamente las dos tienen que ser más grandes que la solicitación, no verifica, ¿no? Pero ¿el resto lo entendió esto? ¿Cómo se hace? Bastante sencillo es esto. ¿No? Pasemos a la... ¿Cómo? ¿Pasamos al otro? punto. Sí. ¿Estás seguro? Bueno. Este punto es pandeo y es quizás lo más importante de la materia, como ha explicado el profesor. Hay que entender muy bien las cosas, tener las cosas bastante claras, porque después de esto está en todos lados, con presión van a calcular seguro en el parcial, en el integrador, y una vez que lo entendemos, vamos bien. Después, si te acordás de memoria, yo te cambio un poquito la configuración y hacen agua y tenemos problemas. Entonces hay que tratar de entenderlo, no acordárselo de memoria. Si recuerdan, con el profesor, la carga de Euler de pandeo tiene que ver con la esbeltez de la pieza, ¿sí? Entonces lo que pide el ejercicio de pandeo, más sencillo, es calcular con las siguientes estructuras longitud de pandeo, coeficientes y obviamente las esbelteces según cada uno de los ejes. Porque lo que no explicó Rodolfo es que en realidad, lo explicó, escuché, puede pandear según X o según Y. Entonces yo voy a tener una esbeltez del eje X, que va a ser, digamos, KX por LX dividido RX, y va a haber otra esbeltez en el eje Y, que va a ser KI por LI por dividido, vamos, RI. Esto, la mayor de estas dos, ¿sí? Obviamente ustedes deberán saber ya por la fórmula de Euler, si se acuerdan de cómo es, bueno, Euler-Engesser, ¿no? Ese gráfico, básicamente, el que se lo quiera tatuar, el gráfico que es así, que es básicamente, bueno, F crítica, tensión, hay muchos valores. Y acaba el test, hay una parte que es pandeo elástico y otra que es pandeo inelástico. Generalmente, a mayor valor de lambda, mayor valor del test, menor tensión crítica. O sea, menos resiste la columna. Entonces, la mayor de estas dos va a mandar el pandeo y, bueno, va a fallar por ahí. Entonces, determinar las del test según los ejes es una parte importante de la materia. Y lo que hacemos en metálicas, a propósito, y por eso están los arrastramientos en la nave, es arrastrar ejes fuera del plano, distinto, digamos. Entonces, lo primero es una columna aislada simplemente apoyada, ¿sí? Que en un caso no tiene nada y en otro caso tiene un apoyo en el medio. Un apoyo, que si ustedes lo pueden dibujar, está según el eje X, está así. Es un apoyito simple que está acá. Es como si estuviera así el doble T. Como si estuviera así. ¿Sí? Los ejes locales del perfil es el IX. ¿Sí? Mal dibujado, pero ténganme paciencia. Bien, entonces te dicen qué perfil es y qué longitud tiene. ¿De qué depende el esbeltez? Como ya dije, del K, L y R. ¿Sí? Lo primero que hay que hacer es fijarse bien cómo está orientado el perfil respecto a las condiciones de apoyo del perfil, los extremos y apoyos intermedios que vamos a ver ahora. Y de que, obviamente, el apoyo intermedio, cómo lo soportan lateralmente. Para eso, vamos a por la formulita, voy a pasar rápido. Entonces, el caso que puede pasar, el caso B, sería una cosa así. Es una columna en doble T, en el cual tiene acá arriba un nudo de pórtico, llegan dos, y acá está llegando a un puntal o algo a la mitad de la altura. Este puntal es parecido al puntal que van a tener ustedes en la nave, por eso yo les digo, la nave va a un puntal a la mitad de la altura de la columna. Acá a propósito, bueno, justamente no está a la mitad, ¿no? Está L2 es igual a distinto a L1. Pero esencialmente es lo mismo. Entonces lo que hay que pensar es cómo pandea en cada eje. Guarda que este está empotrado y en el ejercicio está articulado, no se confundan, ¿eh? Es a propósito también. Entonces, si uno mira el eje X, del perfil, porque ahora vamos a hablar de X del perfil, no global, sino del perfil, el pandeo en ese plano, ¿sí? En realidad el pandeo en ese eje, hace que se vaya fuera del plano según su eje X. ¿Por qué? Porque
El pandeo, como habrán visto con Rodolfo, genera una deformada que es asociable a un momento de segundo orden, digamos, ficticio, que no existe, pero cuando hacemos pandeo en el eje X, interviene la inercia en X, la inercia flexional en X, ¿sí? ¿Cómo está interviniendo? Está interviniendo a través del radio de giro. Este radio de giro que está acá, que yo anoté, acuérdense que el radio de giro era en X, era la raíz de la inercia en X dividido el área. Y es una forma de saber cómo está distribuida el área respecto al eje X. Esto da el radio de giro. Entonces así juega la inercia flexional. Entonces, cuando digo pandeo en el eje X es asimilable, yo lo entiendo así, hay otras formas de verlo, yo voy a decir una que me sale, a ver si la pensamos juntos, es como pensar que hay un momento, un vector momento, con dos flechas, ¿sí? Un vector de momento de segundo orden en el eje X. Entonces, cuando yo pongo la mano derecha ahí, pongo el dedo gordo, la deformación por un pandeo en X se va de plano en Y. Y se produce esta deformada. Si uno se fija acá, el eje X estaría acá, la deformación se produce en este eje. En este eje Y no hay un apoyo acá, no hay una viga. Entonces no está viendo, ¿sí? Esto depende de cómo esté agarrado. Si acá hay un empotramiento, lo va a ver. Nosotros vamos a suponer que está simplemente apoyado acá, como son este resortito que está acá, ¿no? Un caso en el cual no está articulado acá. Entonces le permite deformarse en este sentido, en este plano. Como le permite deformarse, para la deformada en X, la longitud es toda la altura de la columna, porque no ve este apoyo intermedio. ¿Sí? Por ahí, vamos, tendría que hacer el momento mirando de arriba para que coincida con la deformada esta, ¿no? Es un vector momento en el eje X. Por eso interviene la inercia flexional, porque hay una deformación, se va del plano respecto a ese eje. Es como que tengo una carga también, pero no es tan difícil de saber, ¿verdad? Yo en el momento más o menos la entendí. Entonces, si yo pongo la mano derecha, bueno, hay un momento. Cuando está en el eje Y, cuando yo considero el eje Y, el momento se coloca acá, digamos, en el eje Y. Un momento ficticio de segundo orden, y la deformación, siempre, el corte es opuesto, o sea, está a 90 grados de momento. La deformación por un momento así va en el plano X, local del perfil. Cuando se quiere deformar en este punto, la columna esta grande, se quiere ir hacia allá o hacia acá, se encuentra con esta viga. Y eso es lo que quiere decir esto, que se encuentra con esa viga. Si se encuentra con esa viga, es un punto fijo. Es un punto fijo para la deformada. ¿Sí? Porque axialmente la viga es muy rígida, es un arrostramiento, entonces no se, estamos suponiendo que es rígida, que está agarrada acá atrás. Entonces, este punto, para la columna, es un punto fijo de la deformada. Entonces la deformada va a tener que pasar necesariamente por ese punto, entonces tengo dos pedazos de deformada así. Para el pandeo según el eje Y. Entonces, la luz son dos, hay una luz pequeña desde acá, o sea, hay una luz desde acá hasta acá, en este caso son distintas, que tendría que ser L1, y acá hay un L2. Ahora, el ejercicio ya lo multiplicó por el K. Ahora vamos a ver qué es el K. ¿El K lo vieron con Rodolfo? ¿Alguien sabe lo que es el K? ¿Tiene idea de lo que es el K? ¿No? ¿Con fe? La longitud efectiva. Es el coeficiente de longitud efectiva, exactamente. Es una trampita para llevar una trampita de ingeniería. Porque como ustedes habrán visto con Rodolfo, la carga de Euler está hecha para una viga simplemente apoyada. Esto es K igual a 1. Entonces, ¿qué hicieron? En vez de hacer la carga de Euler para todas las combinaciones, hay un factor de K que depende de si está empotrada y articulada. O sea, la carga de Euler es distinta porque depende de cómo se deforme, tiene menos longitud. Entonces, lo que haces es considerar la longitud entre apoyos, ¿sí? En este caso considerar L1 y L2, la suma, o sea, todo esto, y multiplicar por un K, que es un coeficiente de longitud efectiva, que lo que lleva es que puedas usar la fórmula de Euler de carga crítica con toda la longitud como si estuviese simplemente apoyado, pero este factor va a afectar eso para hacerlo asimilar a la situación real, en la cual, como ustedes están viendo acá, si esto estuviera simplemente apoyado, la deformada sería así.
Entonces, este K va a ser menor a 1, porque la deformada es más corta. Pero en vez de hacer eso, en vez de calcular realmente esta longitud, que también se puede hacer K por L, K por L1 más L2, acá, es una trampita que se hizo para no calcular la carga de Euler para otros estados que no sean simplemente apoyados. Entonces, es una forma tradicional de hacer la longitud efectiva. La longitud efectiva es esto, KI por LI. Esto se llama longitud efectiva. Ese es el coeficiente, esta es la longitud. Entonces, juntas forman la longitud efectiva de pandeo. Si está apoyado, es decir, simplemente apoyado, esta deformada es típica de una viga simplemente apoyada, como la que se produce acá en el pandeo de... Entonces, este KI de este tramo superior es 1. Se está haciendo borroso esto. A ver si puedo borrar. Este vale 1, porque acá tengo 8. Cuando está empotrado, articulado, como es este primer pedazo que tengo acá, yo puedo considerar L1 como toda esta altura, ¿no? Y acá dice 0,8. También nosotros solemos tomar 0,7. ¿Sí? 0,7 cuando está empotrado, articulado. Acá, la longitud efectiva del caso X sería KX por L1 más L2. Toda la longitud. ¿Cuánto vale KX? 0,7. Es un caso teórico de una viga empotrada, de una columna empotrada articulada. Guarda que en el ejercicio es distinto. Pero acá está empotrado articulado. Entonces la deformada es más corta. Y por eso es 0,7. Eso hace que tenga menos esbeltez. ¿Eso qué va a hacer? Que esta esbeltez es más chica y por ende puede entrar al gráfico de resistencia, de tensión crítica de Euler, con la fórmula tradicional, usar la fórmula tradicional de Euler. Entonces este factor viene a igualar casos, llevarlo acá. Es como si fuera esta longitud, 0,7 por L, es como si yo tuviera una columna, en realidad, articulada en este tramo. ¿Ves? Que la deformada se termina produciendo ahí. ¿Ven eso? Entonces lo que hace es decir, bueno, en realidad es 0,7. Y se está produciendo una pequeña columnita con una longitud efectiva, de ahí viene efectiva, más corta que la realidad. Porque lo que importa son los apoyos, la distancia de apoyos, cómo está puesto el perfil y cómo lo estoy restaurando. Esto es quizás lo más difícil de la materia, y lo que más importante que entender es, si pandea según un eje, se deforma en el otro, se desplaza en el otro eje. O sea, si se pandea según el eje X, el desplazamiento es según eje Y local. Si pandea, puede ser una regla mnemotécnica también. Si pandea según eje Y, hay un momento de segundo orden según eje Y, el desplazamiento es así. Por eso, este perfil que está acá, que nosotros lo dibujamos como un apoyito, también lo vamos a dibujar como un resorte, ahora lo van a ver, está riostrando, acá, está riostrando el eje Y, el eje X, perdón. O sea, no está permitiendo desplazarse respecto al eje X. Por eso, mata la luz de pandeo, o arriostra eje Y. Como no permite desplazar en X, arriostra eje Y. ¿Sí? Por eso está riostrando eje Y. Porque no se desplaza en X. Es todo bastante complicado, pero hay que prestarle atención, procesarlo, fin de semana, y vamos a ver varios ejemplos en cuanto a esto. Pero hasta acá alguna duda grave, que ya diga, ya esto no entendí nada. No, por mí no. ¿El resto? Por ahora va. ¿Vamos? Bueno, se va a complicar ahora, vamos a complicarlo un poco más. ¿Qué pasa cuando tengo una viga reticulada? Cuando tengo una viga reticulada, hay dos cosas, como siempre. En el plano de la viga reticulada y fuera del plano. Un poco lo que pasaba acá. Una cosa es el plano, digamos, global, donde está un plano así, y otra cosa es un plano así, ¿no? Entonces, siempre hay una situación en el plano y fuera del plano. En la viga reticulada, que va a pasar acá, en general consideramos K igual a 1 siempre del plano, que vamos a tomar fuera del plano también, y obviamente si estoy en el plano, el cordón de la viga articulada pandea de esta forma, si tuviera una carga de compresión, ¿no? Pero va a pandear cuando tenga, obviamente, una carga vertical, porque esta carga produce compresión arriba y tracción, por eso no pandea el de abajo porque va a tracción, pero esta diagonal está comprimida y este cordón está comprimido, entonces puede pandear. Se considera directamente la separación entre montantes en el plano, separación A,
y consideramos K igual a 1. ¿Por qué? Por cómo están hechos los nudos de las reticuladas, consideramos que está simplemente apoyado. Es una convención, lo vamos a usar bastante, y es, a su vez, K1 da más esbeltez, estás del lado seguro. Entonces, como se supone que son nudos que no trabajan momento, porque en realidad, en realidad no, los reticulados se diseñan para trabajar a esfuerzos normales, tracción y compresión, no debería haber momento, las uniones no deberían transferir momento, porque no hay momento, es un sistema de barras, deberían saber. Entonces, estas cargas verticales las toman como un equilibrio de nudos de compresión y tracción, hay diagonales traccionadas, que no pandean, hay diagonales comprimidas que pandean. El cordón de arriba está comprimido, por eso pandea. El cordón de abajo, o sea, sabrán ustedes, está traccionado, por eso no pandea. Ahora, fuera del plano hay que ver cómo está agarrada la viga. Puede ser que esté agarrada en todas las montantes, es raro, o puede ser que cada tanto tenga algún puntal. Estos son los puntales que pusimos en las vigas del techo de la nave. Entonces acá, cuando quiera irse fuera del plano de pandeo, también porque está comprimido el cordón de arriba, no el de abajo, la luz de pandeo es 2 veces las montantes. Puede ser 2, puede ser 3. Lo que hay que ver es el esquema de arrostramiento fuera del plano. Entonces acá, bueno, acá es 2A, ¿no? Es lo que sería L, sería 2A, pero puede ser 3A, no importa. Lo que hay que ver es cómo está hecho. ¿Se entiende? Porque acá se está yendo fuera del plano del... ¿Lo ven? Se va para adelante y para atrás de la pantalla. Esto está todo en el plano. Y también consideramos el K igual a 1. ¿Bien? ¿Hasta ahí? En el plano, fuera del plano. Acá es lo mismo. Para que lo piensen un poco más. En el plano, ahora, es otra forma de verlo. Está pandeando así, se formó. Y si yo tengo un esquema de arrastramientos cada 2, la deformación es fuera del plano, y bueno, acá vale 2XL. 2LX o 2A, 2 separación de montante. Es lo mismo, pero más explicadito. Y esto es lo que termina pasando. ¿Cómo vamos a hacer con esto? Vamos a hacer, para columnas simples, para casos como puntales o columnas, elementos que no están aporticados, que la palabra clave es porticados, aporticados, vamos a considerar un estado teórico. Es una teoría vieja esta del cociente K. Es un método de aproximación de valores teóricos recomendados que consideran nudos reales, digamos, o asociar, por ejemplo, formas de pandeo a estos estados. La viga simplemente apoyada, que es esta, la de Euler, vale K igual a U. Vamos a tomar esto de arriba. Cuando está empotrado 0,5, cuando está empotrado articulado, yo quiero 0,7, cuando se le permite desplazarse solamente sin girar, vale 1, y cuando es viga libre, o sea, una ménsula, empotrado libre, 2. Son casos teóricos para columnas aisladas o elementos aislados que no se aportican. No se aportican porque el nudo no toma momento y no se forma un pórtico, que es lo que viene ahora. ¿Se entendió lo de los casos teóricos? ¿Cómo afecta? Si tienen dudas, viene la tablita esta. ¿Estamos? Voy a seguir un poco más y vamos a seguirla complicando cada vez más. Pasamos ahora, que es lo que pretendo dar hoy, pórticos. El pórtico sabe que pasan varias cosas, ¿no? Primero hay que ver si el pórtico es desplazable o indesplazable, porque los comportamientos son distintos, y por eso va a haber 2 nomogramas. A su vez, como verán acá, la deformada de la columna depende de la rigidez de la viga, porque este nudo es rígido a flexión. Entonces, que tenga esto acá, o que tenga un sistema de cruces, quiere decir que ante un esfuerzo horizontal, este punto es un punto fijo. Entonces, como la barra es rígida, este punto también es fijo. Y las deformadas se producen así, como está acá. La deformada tiene que pasar por ahí y se tendrá que resolver así. En cambio, si fuera desplazable la próxima firmina, van a ver que este nudo se va a desplazar horizontalmente. Poner un apoyito en el plano, o poner una cruz, es lo mismo. Para eso son las cruces, para darle rigidez. Entonces, si yo tengo una viga muy rígida, muy gorda, y una columna menos rígida, o rigidez relativa, el K va a ser más o menos como si fuera
articulado, porque acá está articulado, y acá es empotrado, porque no lo deja girar, es mucho más rígido la viga que la columna, entonces es como si fuera empotrado, o sea, va a asimilar a 0,7. Si son de la misma rigidez, va a dar 1, porque va a permitir girar, y va a ser similar a un caso simplemente apoyado, y después tanto los casos intermedios, ¿no? Que no sabemos si está entre acá o acá, o dependiendo de la rigidez relativa de la columna y la viga. Lo importante de los nudos indesplazables, ¿sí? O pórticos indesplazables, es que el K es menor a 1, ¿sí? Va a ser menor a 1. Lo vamos a sacar de un nomograma, ahora vamos a ver cómo. ¿Qué pasa con los desplazables? Los desplazables, al revés, digamos, como este nudo para deformarse se desplaza, digamos, la longitud siempre es mayor a 1. Entonces el K va a ser mayor a 1. O sea, una columna de un pórtico desplazable tiene más luz de pandeo que su longitud real, ¿sí? Si fuera muy rígida la viga, prácticamente es el doble, K igual a 2. O más que 2, como ven acá. ¿Sí? La deformada que coincide con la teórica de Euler simplemente apoyada sería una longitud tal de columna más larga. Y va a pasar en los pórticos desplazables que los factores de K que nos van a encontrar va a ser mayor a 1 siempre. Entonces, si no me pongo en el parcial que el K menor a 1 al revés, o sea, esto se tiene que respetar. Lo primero que hay que darse cuenta es qué tipo de pórtico es y qué nomograma tengo que aplicar. Si no, ya vamos mal. Pero esto hay que pensarlo un poco, pero bueno, lo que quiere decir es que dependiendo de cómo sea el pórtico y la rigidez relativa de la viga columna, se evalúa con una formulita, cómo se va a terminar comportando a compresión la columna esa del pórtico, porque en definitiva, yo para entrar a la carga de Euler, para saberles del test, tengo que aplicar esta longitud efectiva. Fíjate que acá la columna termina teniendo una longitud efectiva más larga que la altura de la columna real. ¿Sí? Eso también pasaba en el caso teórico caso teórico a la 2, porque en realidad, lo dibujé muy mal, cuando está empotrado libre, lo que pasa es que se deforma de una forma tal que hasta volver al eje, a volver a eje de cosas, como es una deformada de este tipo, una deformada donde pasa por el eje otra vez, necesita 2 veces la longitud de la columna, por eso K es igual a 2. ¿Se entiende para qué se usa el K? Para asociar deformaciones. ¿Hasta ahí estamos? Lo complico un poquito más y ya terminamos esta parte y cerramos acá. ¿Sí? Déjenme seguir un poquito y, bueno, si tienen ya la pregunta, mejor, porque todo vale acá. Todo vale. ¿Cómo evaluamos la rigidez relativa de la viga de la columna? Se usa un factor G, que lo que va a evaluar es esta formulita que está acá, y vamos a usar nomogramas para determinar el valor de K. Los nomogramas que están al final del TP. Entonces, hay sumatoria acá, porque tiene que ver con lo que viene en el dibujo acá. Al nudo de una columna puede llegar más de una viga. Entonces uno debería sumar todas las inercias. Esto creo que también se da en hormigón. Uno debería sumar las inercias de todas las vigas que están llegando. En nuestro caso vamos a hacer pórticos simples, en el cual solamente va a haber una viga, así que la sumatoria no va a ser tal, va a ser una sola. Pero sepan que se podría considerar la sumatoria de todas las vigas que llegan. Y lo mismo que las columnas que están concluyendo al punto. La forma de leer esto es C de columna, porque está hecha para columna la fórmula, pero vale para vigas también. Columna y esto es BIM. Pero no es la forma de entenderlo. La forma de entenderlo es el elemento en estudio, sea columna, sea viga, y el elemento que arrastra abajo, ¿no? Que concurre a la junta, o el elemento que arrastra. Lo tienen que entender así. O sea, si yo estoy analizando la columna, acaba la columna y acaba la viga, y la fórmula lo que hace es justamente esto de rigidez relativa. Y tiene que ver con la inercia. Ahí, perdón, una consulta. ¿LB qué? LBIM, de BIM en inglés. No, y lo que escribiste, ¿qué es lo que dice al lado? Estudio, elemento en No, estudio, al lado de la B. Pan. Acá, Ahí. PIM. Ah. Está. Ya lo borro, pará.
O sea, acá va el elemento que concurre o el elemento en estudio, digamos, sobre las características del elemento que arriostra. No sé si voy a poder decir sobre el elemento que arriostra. Se los digo, pero no se confundan, no siempre va la viga abajo, puede ir la viga arriba, cuando es el elemento en estudio. O sea, lo que importa es, si estoy viendo la columna, es I de la columna sobre L de la columna, paréntesis, esto no me quiere, bueno, eso es una I, no es una L, de la inercia. Y esto tiene que ver con una especie de rigidez relativa, porque depende de la longitud del miembro y depende de su inercia, del lance de la sección, es más rígido o no ante el giro en ese nudo. Dividido y de la viga, todo con paréntesis, y de la viga, sobre la longitud de la viga. Vamos a ponerlo en castellano. Cuando estoy viendo la columna, cuando estoy viendo la viga va a ser al revés. O sea, el elemento que estudio dividido el elemento que arriostra en ese nudo, que le impide girar. Porque, como vieron acá, dependiendo de la rigidez relativa, no se ve tanto, pero en este se ve mejor, dependiendo de la rigidez relativa de la viga de la columna, si esto es muy fuerte, la rigidez le impide el giro, es parecido a un empotramiento, no le deja girar. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Entonces, esta fórmula da un coeficiente G, que va a ser un ingreso, va a ser un input para el nomograma, que no sé si lo tengo por acá, que son estos gráficos, que están acá. ¿Sí? Si se fijan, tienen GA y GB. ¿Por qué GA, GB? Bueno, porque obviamente lo que hay que encontrar son los dos extremos del elemento. Digamos, GA, si estamos en la columna, va a ser acá abajo, y GB va a ser el nudo, analizando la columna. Entonces voy a tener un GA y un GB. ¿Qué pasa en los apoyos? Con esta fórmula de verlo, el elemento que arriostra dividido el elemento que estudio, uno diría, bueno, si el apoyo es simple, un apoyo doble, un apoyo que le permite girar. Entonces esto tiende a cero. La parte que está impidiendo el giro, la parte de abajo, tiende a cero. Entonces G tiende a infinito. No sé si lo anoté acá o lo anoté en otro lado. A ver, acá está. Digamos, cuando el apoyo es articulado, G tiende a infinito. Por eso está el infinito acá. Empezás de acá arriba. Y después, dependiendo del valor que te dé G en el nudo B, tirás una línea. ¿Sí? No sé qué pasó. Una línea. Desde el apoyo. Poner dio 0,2 y ahí tengo 0,76, sería el K de la columna. Si el pórtico sería lateral restringido, o sea, sería indesplazable, por eso K es menor a 1, ¿ven? Que está entre 0,5 y 1. Ahora, si el pórtico fuera desplazable, tengo que abrir a este otro nomograma que da más grande que 1 o mayor. ¿Sí? Por eso separo los dos tipos de pórtico. Ahora vamos a ver cómo hacemos esta cuenta, pero en definitiva, el nomograma me permite estimar un K en la columna, básicamente. Y el otro caso es el opuesto, digamos. Si yo el elemento que va a arriostrar es muy fuerte, o sea, le impide el giro a la sección, en un empotramiento suponemos que el giro es 0, en un producto teórico el giro es 0, entonces esto no le impide girar, este término se hace muy grande, por tanto todo G tiende a 0, así me lo acuerdo yo. Lo que arriostra es muy fuerte, este número es muy grande respecto a lo que está arriba, esto es muy grande, tiende a 0. Los empotrados, G vale 0, los articulados, G vale infinito. Si el pórtico fuese empotrado, empiezo de 0 hasta 30. Un pórtico desplazable, ¿no? Hasta lo que me dé el G. 1,42 me da ese pórtico. Y de esta forma van a encontrar los K de las columnas y de las vigas también en el pórtico. Porque la fórmula del esbeltez es siempre la misma. Lambda va a ser K por L, vamos a ver que L, sobre R. R depende de la sección, K depende de las condiciones de apoyo y cómo esté la viga, en este caso cómo esté el pórtico, y L depende de las condiciones de arrastramiento, ¿sí? Si tengo apoyos intermedios o no.
Esto es más avanzado, pero bueno, van a ver, lo vieron con el profesor, que muchas veces estos puntales, digamos, acá son las correas, se le pone un jabaldón para reostrar el ala inferior, porque justamente es el ala que está haciendo a compresión muchas veces en un pórtico bien empotrado, digamos, un pórtico empotrado. Entonces, el nudo es rígido, hay momentos en los cuales no hay tracción, sino para un estado de carga se produce compresión acá abajo y puede producirse pandeo del ala este. Por eso se agarra con el jabaldón abajo. Y tiene que ver con esto de matar la luz de pandeo, que es lo que está explicado acá. Si uno no considera esos jabaldones, eh, la longitud sería la vida completa, ¿no? En cambio, si uno le pone los jabaldones, puede considerar, acá, no sé si da con una columna, parece que esto está mal, pero bueno, hay que hacer una cuenta porque este elemento tiene que tener cierta resistencia a compresión para comportarse como un resortito, como un arrastramiento. Uno podría decir entonces que lo arriostro más seguido y la deformada de pandeo de esta viga es más corta. Entonces la viga va a resistir más. Ahora van a ver por qué, porque esta viga es mucho más esbelta, porque tiene mucho más luz de pandeo, que esta viga. Como es más esbelta, resiste menos. Por el gráfico, a mayor esbeltez, menor tensión. Entonces, todos estos artilugios de la estructura metálica, como está acá, estos puntales, con jabaldones y demás, lo que buscan es matar las luces de pandeo, arrostrar lateralmente, fuera del plano, cordones de vigas articuladas, columnas y demás. Acá le falta uno para mí, por ejemplo, para ayudar a no tener tanta esbeltez, porque van a ver después que uno podría no ponerlo esto, pero es más ineficiente, porque te pide, para resistir el mismo esfuerzo, te pide mucha más sección, porque de la ecuación de la esbeltez, yo el K, depende de la cuestión de apoyo, mucho no puedo hacer, L sí lo podría modificar, con un puntal, la otra opción que tengo es RX. ¿Cómo hago para subir esto? Tengo que aumentar la inercia, tengo que aumentar el perfil, tengo que gastar más acero y colocar más sección. Esto es mucho más ineficiente que por ahí gasto otra vez más acero, pero termina siendo más eficiente que agrandar mucho el doblete de columna. Entonces, por eso van a haber un montón de metálicas, esto termina siendo más barato colocar el puntal que agrandar las secciones de la columna. Este concepto es lo más importante de metálica, que es esa que se tienen que llevar, y tiene que ver con la esbeltez a compresión. Entonces el ejercicio 2B, lo que les pide es calcular, vamos a hacer uno solo, y si les voy a dejar el otro para ustedes. Y terminamos. Calcular el pórtico desplazable. ¿Por qué es desplazable? Porque no tiene ni esto acá, tampoco tiene una cruz, no tiene nada. La esbeltez, tanto de la viga como de la columna. Entonces les decimos que la columna es un IPN 220 y la viga no es el mismo perfil, es un 240, lo sacan de la tabla, y tiene arrostres a los tercios en el eje débil la viga. O sea, ¿qué quiere decir? Que esto es L sobre 3. Un segundo. Ahí estoy, perdón, me dio feo el 3. Vamos a corregir el 3S. Si esto lo hubiese. Ahí está. Le doy los tres esquemas. Como puede aparecer, acá si se fijan, acá se tendría que ver que esto es el ala y cómo está orientada la viga, por si acaso está la vista 3D de cómo está puesta la columna respecto a la viga, pues es importante. Cómo está la columna respecto a la viga es muy importante, ahora a ver por qué. Y tiene obviamente las dimensiones del pórtico. Está empotrado y tiene nudos rígidos. Y es desplazable, porque ante una carga horizontal, este punto se va a ir. Entonces, ¿cómo calcula el esbeltez, por ejemplo, de la columna? En el eje X. Acuérdense que nosotros dijimos, la columna es un doble T, que bueno, en este caso está orientado así, digamos, está puesto así, le voy a dibujar bien grande a propósito. Entonces, tengo un eje X y un eje Y de la sección. Yo voy a calcular las esbeltez en X y en Y. ¿Sí? En lambda X y lambda Y. Voy a empezar con el eje X. Cuando estoy en el eje X del perfil, está puesto así, bueno, acá no se puede ver porque es un puntito, ¿no? Sería un puntito en ese plano. Tengo que calcular
primero el K. ¿Mm? Primero el K. ¿Cuánto es la longitud? Y bueno, la longitud de pandeo X para la columna va a ser toda la altura H, porque no tengo ningún apoyo intermedio fuera del plano, ni en el plano no tengo nada. O sea, la longitud LX ya sabemos que es toda la altura de la columna, H. El radio de giro lo sacan de la tabla. Nos queda calcular entonces el K. Es un pórtico, va con un homograma, acuérdense, el elemento analizado y el que arrastran, como está empotrado, voy a considerar el apoyo empotrado, GA es igual a 0, y el GB, acá viene la clave, es la inercia de la columna dividido la inercia de dividido H, toda la longitud de la columna, y la inercia de la viga dividido L. No, en este caso de la fórmula G no se ven estos apoyos. Acá no va L sobre 3. ¿Sí? Esto está mal. No va L sobre 3. Va a la longitud entera, porque es la rigidez relativa de la viga. ¿Y por qué pasa eso? Porque cuando, no sé dónde puedo dibujarlo, cuando se deforme esto, se va a deformar de esta forma, el nudo se va a desplazar, esto, bueno, podría deformarse de varias formas, ¿no? Pero una cosa así. Cuando se deforme el pórtico y este nudo quiera girar, acá también está el eje X de la viga. Cuando el momento que yo le pongo, o el pandeo haga un momento según eje X, digamos, un momento ficticio según eje X, este nudo va a querer girar en el plano, si lo ven. O sea, si yo tengo un momento que sale del plano así, bueno, ¿dónde lo puedo dibujar? Acá hay un momento de segundo orden por el pandeo en X, coincide con el eje X, entonces esto, por la mano derecha, quiere girar y hacer deformar hacia abajo, en el plano, ¿no? En el plano, pero hacia abajo este elemento. Que eso hace intervenir de vuelta la inercia en X del perfil viga. O sea, responde al giro, o sea, responde como un apoyo. Restringe el giro con su inercia en X. La viga. Porque la viga está puesta como corresponde, la columna está puesta así, yo te doy vuelta a la columna, hay que hacer el análisis. Que es lo que pasa en la torsión. Responde al giro la viga, ¿sí? O frena el giro de ese nudo rígido con su inercia X. Por eso pongo IX de la columna, uso el IX, porque estoy analizando el eje X de la columna. Ahora, el más difícil de encontrar es este. ¿Qué pongo acá? X de la viga, porque para un pandeo en X del perfil columna, la viga responde con su inercia en X también. Entonces, por eso sé que acá va el X, porque estoy viendo el eje X, acá va con qué responde la viga, la longitud total me dio 1,44. Voy al nomograma de desplazables y encuentro KX. 0, porque estaba el apoyo empotrado, 1,44, siguiendo la línea me da 1,2, 1,21, 1,26 aparentemente. 1, 2, 3, 4, no sé qué dice. Bueno, por ahí tengo una fórmula que lo hace. Será 1,21, 1,26, no voy a hacer diferencia, nadie va a salvar, voy a poner un 21 acá, un 22. Si están en el horno, mientras la pongan 20, no hay problema. Hago la cuenta, acuérdense que LX era todo en altura, KX lo acabo de encontrar, RX es el coso, y me da 43. El test es adimensional. Voy a hacer muy rápido, y después la simulación que viene para que se lleven, ¿qué pasa? No lo hice, a propósito, con la columna del eje Y. ¿Quién se anima a hacer la columna del eje Y? Vamos a hacerlo acá, voy a borrar todo esto, y vamos a hacer una pequeña trampita acá. La trampita no. Vamos a aprovechar que pusimos los apoyos. El eje Y es un poco más mentiroso porque en realidad no reacciona al pórtico. Se comporta como una columna ideal. El eje Y, todos lo ven ahí, ¿no? En este plano estaría acá, el eje Y de la columna. ¿Lo ven? Digamos, sería, el doblete está así, digamos. El eje Y corre ahí. ¿Estamos de acuerdo? Si yo digo que se va a deformar con un momento de segundo orden por pandeo en el eje Y, ficticio, el momento, se va del plano. O sea, trata de salirse, yo pongo la mano derecha, trata de salirse el plano de este papel, trata de irse en este sentido, ¿no? Acuérdense que momento ficticio en Y, deformación en el eje X. Cuando trate de deformarse en el eje X, no tiene nada a la mitad de la altura, fenómeno, no hay problema, pero en la punta hay un apoyito.
Entonces, para el eje Y la columna queda así. Digamos. Para el eje Y, es un caso teórico, empotrado abajo, articulado arriba. ¿Por qué? Porque ese es un apoyo fuera del plano, simplemente apoyado, que no le permite deformarse. Entonces K vale 0,7, o sea, tranquilo. LI vale toda la altura, porque yo no tengo ningún apoyo intermedio. Podríamos darle un caso en el parcial en el cual aparezca un apoyito acá. Entonces ahí LI va a valer H sobre 2, no va a valer H. Lo voy a borrar, pero bueno, hay que esperar las condiciones de apoyo. Y bueno, y RI, bueno, sacan la tabla. Eso es lo que pasa en este ejercicio. Si no estuviera eso, ahora voy a, permítame la licencia rápida, si no estuviera eso, si no estuviera esto, ¿qué es lo que pasa? Sin apoyo, sin arrastramiento, ¿no? Sin arrastramiento en el nudo. Si no estuviera eso, cuando llega arriba la columna, o sea, el K, el L rey es el L, la longitud va a seguir siendo la misma, porque no hay nada hasta arriba de la columna. Ahora el K cambia, no es un caso teórico por todo articulado. ¿Sí? Es un nomograma desplazable. ¿Por qué? Porque en realidad la viga va a reaccionar ante un posible, ¿qué es lo que quiere hacer la columna con un bandeo? Quiere irse para acá, quiere ir fuera del plano. Este corte es asociable a una inercia flexional en I en la viga. ¿Sí? Tienen que tomarlo con su inercia flexional en I. Si quiere ir para allá, piénsenlo así, este nudo se le va para allá, la viga reacciona con su inercia I, con su inercia en I. Entonces te queda, no es el caso, pero vamos a hacerlo. El G, A vale 0, porque está empotrado abajo. El GB arriba, en el nudo nos queda. ¿Qué analizo yo? Estoy analizando la columna del eje Y. Entonces, I sub I de la columna, vamos a ponerle columna, y columna guión bajo I, sobre H, paréntesis. Y acá está fácil porque lo acabo de explicar, ¿no? ¿Cómo responde la viga? Responde con el I viga, también eje Y, porque la inercia que responde es con la I, dividido la longitud total de la viga, L. ¿Sí? No es el caso, pero ustedes planteen los ejercicios que siguen, digamos. Lo van a poder plantear ya. Dejamos acá hoy, lo vemos la semana que viene y lo volvemos a repasar, pero fíjense que en el trabajo práctico hay dos o tres opciones más para ir tanteando. Ya terminamos. Después vemos cómo se hacen las fórmulas. Pero bueno, este ya lo acabo de hacer yo. Planteen este si pueden. Por lo menos plantearlo. ¿Sí? Fíjense que la columna está girada. Es indesplazable y la columna está girada. Esa es toda la ayuda que les voy a dar. Plantéenlo y lo vemos. ¿Está bien? ¿Alguna duda que tengan así? ¿Ya? ¿Alguna duda? Quizás cuando lo hagan van a ver que ahí empiezan las dudas. Y por eso digo que si lo plantean está bueno para la semana que viene, así vamos a hablar sobre algo más masticado. ¿Estamos? Por ¿Cortamos, ahora Walter? sí. Todo bien, Las sí, dudas, sí. como dice, va a surgir cuando lo vayamos a hacer. Dale. Bueno, yo quiero bajar la mano y stop recording.